Me llevaron de vuelta a mi celda sin mediar palabra. Me pasearon por los pasillos como si fuera un premio. Sentía que los demás reclusos me miraban fijamente, intentando comprenderme. En cuanto miré hacia ellos, les vi retroceder. No sé qué demonios habían visto, pero me miraban como a un maldito monstruo. Sale mejor con los audífonos puestos. Me trasladaron a la cárcel del condado en octubre de 2016, tras mi condena por robo a mano armada. No estoy aquí para ganar simpatías, pero quiero dejar claras un par de cosas. Fue una condena injusta. No en el sentido de la habitual haber metido a un inocente a la cárcel, sino en el sentido de que me estaban presionando claramente para que me metieran a una cárcel determinada. Me hicieron análisis de sangre y enviaron mi pelo a un laboratorio. Me hicieron fotos de las uñas. Nunca había visto nada igual, pero estaba básicamente catatónico. Me encontraba mal. Quería que todo acabara de una vez. En aquel momento no pensé mucho en el procesamiento. No pensaba en los registros que se pasaban entre los guardias y los médicos, y no me importaban mucho los sellos de goma azul que se ponían en la base de cada documento legal firmado. No sabía lo que era normal y lo que no. Solo quería meterme en la neblina y no pensar en los próximos 6 años, más o menos. Me metieron en una celda con Lian Sun, un chino americano. Al día de hoy, no tengo la menor idea de por qué estaba ahí. El tipo parecía el típico universitario, pero había algo raro en él. Tenía una mirada de completa disociación, como si estuviera a kilómetros de distancia. En realidad, nunca te miraba. Era como si te atravesara con la mirada. Por otra parte, a muchos reclusos les pasa eso. Apenas conseguí hablar con él los primeros días. Acordamos que yo ocuparía la litera de arriba, pero eso fue prácticamente todo lo que conseguimos hablar. Teníamos un horario sencillo: desayuno y trabajo hasta las 11. Comida, más trabajo, algo de tiempo en el patio, cena. Después, o bien íbamos a nuestra hora de programación especializada, como servicios religiosos, narcóticos anónimos, control de ira, etc. O bien pasábamos una hora más en el patio. Después volvíamos a la celda y apagábamos las luces a las 11. En mis primeros días tuve que pasar por mucha orientación. Hubo el tipo de presentaciones de quién es quién que cabría esperar, pero también simplemente alguien que señalaba en qué estantería tenían el detergente. Cosas básicas. Conseguí trabajo limpiando la ropa de cama. Eran tan baratas que un golpe lo bastante fuerte las atravesaba, como si fueran de papel. Lavarlas era básicamente meterlas en una trituradora. Teníamos que hacerlo a un nivel tan bajo que casi nunca quedaban limpias. Juro que una vez vi una cucaracha en una de las fundas de la almohada, y la maldita cosa seguía viva después de lavarla y secarla. Las almohadas también eran una mierda. Se rasgaban con facilidad y las plumas se quedaban pegadas a todo. Probablemente no había una habitación en toda la instalación sin plumas por el suelo. Diablos, incluso estaban en el patio. La mayoría, de hecho. Teníamos horarios rotativos, así que rara vez me tocaba trabajar con la misma gente 2 días seguidos. Empecé a reconocer algunas caras, pero la gente era muy reservada. No había conversaciones de vestuario, ni fanfarronadas, ni bravuconadas. Solo gente que se acobardaba y callaba. Pero ya desde el principio noté que algo no iba bien. Creo que todo se reducía al patio. La gente se mantenía alejada del patio de la prisión. Nadie utilizaba el gimnasio. La gente se pegaba a las paredes o caminaba en silencio junto a las vallas. No había conversaciones en voz alta, ni deportes, ni nada. Y en cuanto terminaba la hora libre, la gente presionaba para volver a entrar. Desde el primer día tuve la impresión de que el patio era un mal lugar para estar, pero nadie me decía por qué. ¿Qué clase de prisión tiene polvo en los pesos libres? Al final de la primera semana, había empezado a meterme en la rutina. Casi todas las noches salía a las 10. Diablos, tenía las sábanas con menos agujeros. Más valía usar ese lujo.
Pero hubo una noche en la que no pude dormir. Me acostaba y de repente me despertaba. Había un viento silbante que bajaba por el pasillo y no dejaba de resonar en mi cabeza. Al principio era un viento, luego un silbido, y sin ningún otro sonido alrededor, fue creciendo en mi cabeza hasta que sonó como la sirena de un maldito camión de bomberos. Me ponía las manos contra los oídos, me tapaba la cabeza con una almohada, pero no servía de nada. Finalmente empecé a murmurar para mis adentros, solo para llenar el aire con algún otro ruido. Para, por favor, para, por favor. Y lo curioso, lo hizo. Se detuvo. Al día siguiente estaba agotado. No paraba de dar cabezadas. En el desayuno, la comida, la cena. Prácticamente en cualquier momento que podía sentarme. Los guardias me empujaban para que me despertara y los demás reclusos se me quedaban mirando. Algunos me evitaban activamente, como si hubiera algo malo en mí. Cuando llegó la hora del patio, los guardias me llevaron aparte y me pidieron que ayudara a limpiar la zona común. No había tiempo de patio para mí. Tenía que barrer algunas plumas. Aquella noche me fui a la cama en cuanto pude, pero en cuanto mi cabeza tocó la almohada, volví a estar completamente despierto y por el pasillo se oía ese viento aullante. No había forma de que me durmiera. El sonido seguía creciendo y todo mi cansancio desaparecía. Susurrar ya no funcionaba. Tenía que hablar en voz alta. Hacia medianoche seguía despierto. Estaba tumbado, hablando solo, poniendo palabras a los pensamientos aleatorios que tenía en la cabeza para mantener la mente ocupada. Cualquier cosa con tal de ahogar aquel horrible zumbido del exterior. No podía dejar que siguiera creciendo. Era como intentar evitar que un barco se hundiera cubo a cubo. No tengo la menor idea de cómo lo toleraba Lian, pero no dijo ni una palabra. Las cosas no hicieron más que empeorar. No pude dormir en toda la noche, así que cuando llegó la hora de levantarme, apenas podía mantenerme en pie. Me quedé dormido cepillándome los dientes y se me cayó el cepillo en el lavabo. Estaba tan acostumbrado a hablar solo que soltaba lo que se me ocurría. Me faltaba sueño. Estaba agotado y confundido. Y la gente se dio cuenta. Había un tipo, Marlin, que era tan nuevo como yo. Era bajito y atlético, con ganas de pelea. Me tropecé accidentalmente con él en la cola del almuerzo y se puso furioso conmigo. Me empujó fuera de la cola, me golpeó en la cara con una bandeja y empezó a atizarme. Los guardias se tomaban su tiempo, así que tuve que aguantarme. Pero no podía. Había algo en mí que quería hacer daño a aquel tipo. Le agarré de la camisa y le miré a los ojos. ¿Quieres que te azoten, verdecito? ¿Quieres que te asustemos? ¿Quieres que te azotemos? Le dije. No sé de dónde salieron esas palabras. Fue lo primero que se me ocurrió y la falta de sueño hizo que saliera de mi boca como un hipo. ¿Qué has dicho? Balbuceó. He preguntado si el verdecillo quería unos azotes. Se echó hacia atrás, se le desencajó la mandíbula y se me quedó mirando sin pestañear. Igual que yo había encontrado palabras de la nada, él las había perdido. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se arrinconó contra la pared. Los guardias de la prisión se acercaron para sujetarnos y pude ver que se le había acabado toda la lucha. Nos vemos en el huerto, verdecito. ¡Fusta!, añadí. Marlin se derrumbó, gritó y se le saltaron las lágrimas. Se dejó caer al suelo y los guardias tuvieron que sacarlo en brazos. Pensé que me sentiría bien después de aquello, pero la forma en que todos me miraban me hizo sentir como una exposición de museo. Tenía una sonrisa asquerosamente amplia pintada en la cara, pero no era mía. Nada de esto era mío. Estaba perdiendo el control y eso me asustaba muchísimo. Era como una marioneta. Aquella noche ni siquiera me molesté en intentar dormir. Sabía que en cuanto me tumbara para intentarlo, volvería a estar completamente despierto. En lugar de eso, intenté dormir de pie o sentado en el suelo. Esta vez, Lian no pudo ignorarme. Se sentó en la cama, mirándome, en vez de a través de mí. ¿Tienes algo?, me preguntó.
¿Te pica? No, dije sacudiendo la cabeza. Solo algo no anda bien. ¿Tienes fobia? ¿Problemas con las paredes? Quizá yo, no sé, no puedo dormir. Parece que duermes siempre, solo que aquí no. Sí, más o menos. Suspiré. ¿Te sellaron cuando llegaste? ¿Tienes sellos? Algunos, sí, azules. Todo el mundo tiene unos azules. ¿De qué forma? No sé. Me encogí de hombros. Lian me dedicó una larga mirada. En aquellos pocos segundos de espera, oí que el viento se hacía más fuerte y me estremecí. Gemí para ahogar el ruido, pero apenas funcionaba. Quizá tuviera que gritar para mantener la compostura una noche más. Tienen 2 sellos, una mano y un girasol. ¿Seguro que no sabes cuál te tocó? ¿Cuál te tocó a ti? ¿Qué significan? Me tocó la mano. A la mayoría nos toca esa. Ni idea de lo que significan. Pero los girasoles siempre son un poco... Me señaló con el dedo como para dejar claro algo. Mal adaptados. Cárceles privadas. Me reí entre dientes. Todo eso es mentira. Lian se recostó en la cama y cerró los ojos. Sí, nos clasifican en flores y manos como en una maldita guardería. Probablemente también tengan un sello de marmota y delfín. Lian se apagó como una luz. Pero, como era de esperar, yo no pude dormir. Caminé de un lado a otro. Grité contra la almohada e intenté masajearme los oídos. El ruido del rascado me ayudó un poco, pero seguía sintiéndome inquieto. Finalmente, salí de la cama y apoyé la cabeza contra la puerta. Quizá, si dejaba aullar al viento, se apiadaría de mí. Tal vez llegaría a un punto en el que me mataría o dejaría de hacerlo. No me importaba cuál de las dos cosas, siempre que ocurriera algo. Pero lo que me ocurrió fue algo muy extraño. Cuando apreté la cabeza contra la puerta, el sonido se hizo más claro. El viento se suavizó hasta convertirse en un silbido y luego en un suave zumbido. Cuanto más intentaba inclinarme hacia él, escuchar, más hermoso se volvía. Ahí mismo, apoyado contra la puerta, dormí el mejor sueño de toda mi vida. A la mañana siguiente, Liam me levantó mientras los 2 guardias hacían su ronda. Había dormido toda la noche y me sentía increíble. Pero incluso entonces, en mi mejor momento, pude oír un pequeño sonido penetrante. Ese viento, ese susurro, seguía en el fondo de mi mente, incluso ahora, durante el día. Pero todo lo que tenía que hacer era inclinarme hacia él, escuchar, y una oleada de calma me inundaría. Me preocupaba lo fácil que era. ¿Lo has superado?, preguntó Lian. Lo estoy consiguiendo. No presté mucha atención durante el desayuno. Estaba absorto, escuchando lo que se había convertido en una melodía. Algo me hablaba, pero no con palabras, a través de emociones y sensaciones. No era una palabra lo que me advertía que Marlin se acercaba sigilosamente con un cepillo de dientes afilado. No fueron los guardias, ni los otros reclusos. No, fue algo en el fondo de mi mente que me gritaba que le hiciera daño. Así que lo hice. Solo oí risas. En mi pecho brotó una extraña alegría que me obligó a ponerme en pie. Recuerdo que me di la vuelta y que el mundo parecía diferente. Me sentía 1 metro más alto. Estaba mirando a Marlin a los ojos, pero no le veía a él. Veía a un adolescente corriendo por un huerto, perseguido por sus hermanos mayores que querían pegarle con una llave inglesa. ¡Látigo fustigador! Cuando volví en mí, seguía riendo. No era mi propia risa, ni tampoco la alegría. El aullido del viento por fin se había calmado, pero me sentía como un extraño en mi propio cuerpo. No sentía mis miembros y tardé segundos en orientarme. Recordar mis dedos, mis pies, mis ojos. Marlin sangraba en el suelo por una docena de heridas, contusiones profundas, huesos rotos, posiblemente daños cerebrales por golpes repetidos en un lado de su cabeza. Se retorcía involuntariamente como un pez fuera del agua, abriendo y cerrando la boca. Como yo, no encontraba las palabras.
Parecía como si lo hubiera golpeado con una maldita llave de cruz. Me llevaron de vuelta a mi celda sin mediar palabra. Me pasearon por los pasillos como si fuera un premio. Sentía que los demás reclusos me miraban fijamente, intentando comprenderme. En cuanto miré hacia ellos, les vi retroceder. No sé qué demonios habían visto, pero me miraban como a un maldito monstruo. Estuve encerrado en mi celda durante horas. No dejaban entrar a nadie y todo el tiempo seguía oyendo algo en el fondo de mi cabeza. Algo que me cantaba, que me pedía que escuchara un poco más de cerca. Y en cuanto me resistía, ese ruido se convertía en dolor. En cuestión de minutos me paseaba por la celda, soltando cualquier tontería que se me pasara por la cabeza. Tonterías sobre todo y sobre todos. Solo ruido. Cuando los guardias abrieron por fin la puerta, me volví hacia ellos sin perder un segundo. Tenían las pistolas eléctricas preparadas. Deb no sabe si Eddie es realmente tu hijo. Divagué. Cree que fue prematuro, pero ella estuvo con Irving en su trabajo el mes anterior. Piensa en decírtelo. Cree que ese puede ser el empujón que necesitas para divorciarte por fin. Un téser en el cuello y ni siquiera lo sentí. Mientras caía al suelo con un espasmo, mi cuerpo gritaba de risa. La tenía en la fotocopiadora. Ni siquiera pensó en ti. Esperaba volver a verle ahí la semana siguiente. Y ahí, en algún lugar profundo de mi interior, encontré mis propios pensamientos y palabras. Al margen, mientras otra persona llevaba las riendas. Quería arrancarme los oídos, hacer que todo desapareciera, pero ni siquiera podía mover las manos. Había escuchado demasiado tiempo y con demasiada atención, y ahora los guardias me arrastraban por el cuello. Me sacaron al patio. Les oí hablar. Estaban de pie junto a mí, llevándome, pero seguía sonando como si estuvieran en otra habitación. Apenas podía distinguir sus voces. Los hacheros se equivocaron de sangre. Se equivocaron de clase. Mierda, tenemos un bloomer. ¿Tuvimos un bloomer todo este tiempo? Es un maldito milagro de Navidad que no le reventara el móvil. Entonces, ¿por qué lo sacamos? Para asegurarnos. Protocolo. A la mierda el protocolo. A la mierda. Me dejaron en medio del patio, formando un círculo a mi alrededor. El guardia al que había estado gritando se quedó adentro, llorando sobre un cuadro. Al cabo de unos minutos, sentí un cosquilleo en las manos. Sentí como si volvieran a verterse en mi cuerpo, como si mi mente fuera un líquido. Todo volvió a mí, una cosa cada vez. El lenguaje, los recuerdos, los sentidos, la elección. De repente, estaba de pie. El viento era más claro al aire libre. Hacía más frío de lo esperado y ni siquiera llevaba zapatos. Había una quietud en el aire, pero tenía algo amenazador, como el ojo de una tormenta. No pasa nada. ¿Lo llevamos adentro? Espera, mira hacia arriba. Desde lejos parecía nieve. Ni siquiera lo cuestioné. ¿Nieve a mediados de julio? Claro, ¿por qué no? Pero no era nieve. Una pluma blanca me tocó la nariz. Miré hacia las nubes y ahí, muy por encima, vi algo que me devolvía la mirada. No pude explicar lo que sentí en aquel momento. Sentí como si estuviera mirando a un ojo en el cielo, a un ser físico imposible. Pero ahí no había nada. Y sin embargo, hablaba a través de mí, como si jugara conmigo mismo a un juego de adivinanzas. Imágenes parpadeando en el fondo de mi mente, intentando llegar a un entendimiento. Cientos de recuerdos golpeando la parte frontal de mi cerebro cada segundo, como una jarra que se llena y se derrama por el borde. Me sangraba la nariz intentando seguir el ritmo. Se me pusieron los ojos en blanco, pero seguía sintiendo que miraba hacia arriba. Era más fácil ver con los ojos cerrados. Se me agarrotó la boca de intentar encontrar 1000 palabras a la vez, y en su lugar me conformé con ruidos y gruñidos. Había partes que eran cristalinas. Me mostró recuerdos que no sabía que tenía. Me mostró mis ojos abriéndose por primera vez, mis manitas agarrando la Rebeca de mi madre, sus grandes gafas de los 80s haciendo que sus ojos parecieran los de un dibujo animado. Me mostraba despierto en mi cuna, alcanzando los pequeños juguetes que bailaban sobre mi cabeza, y comprendí lo que significaba.
que nacemos con ese impulso instintivo de ir más allá de nuestras posibilidades, de estirarnos hacia el cielo para agarrar y tirar de lo desconocido hacia nosotros, convirtiéndolo en parte de nosotros mismos. Que el instinto más básico de mi ser estaba destinado a estar aquí, a hacer esto, para estirarme hacia arriba. ¡No!, resollé. Todo quedó en silencio. Miré hacia abajo mientras flotaba a 2 metros del suelo. ¡No!, gemí. Me saltaron recuerdos de sueños perdidos hacía mucho tiempo, pensamientos placenteros de los que no quieres despertar, promesas de amor, lujuria, alegría y consuelo. Todo estaba ahí, esperando a que lo tomara. Todo lo que tenía que hacer era alcanzarlo, alcanzar el cielo y recogerlo. Pero había algo más. Ese ojo en el cielo que me miraba. No era malévolo, ni estaba enfadado, ni era malvado. Solo era inmenso, incomprensible. Yo no era más que una brizna de trigo arrancada al aire por un granjero curioso. ¡No! 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 ¡No!, grité. Vinieron corriendo hacia mí. Los guardias me agarraron de las piernas tirando de mí hacia abajo. Sentí como si me partieran por la mitad. Una parte de mí que se estiraba desesperadamente hacia arriba y ni yo consciente que me sujetaba al suelo. Mientras tanto, el agradable silencio se estaba convirtiendo de un susurro en un grito. ¡Lo tenemos!, gritó un guardia cuando el tiempo arreció. ¡Sácale de aquí! Algo me soltó. El guardia de mi izquierda perdió el aliento al quedarse sin fuerzas de repente. Con nada más que un silbido, vi cómo se lo llevaba el cielo. Ni una palabra de protesta, ni un sonido. Solo una vida humana que se hacía más pequeña y desaparecía en el aire. Caía al suelo mientras se apresuraban a entrar. Otro guardia cayó boca abajo mientras algo invisible lo agarraba de los tobillos. De nuevo, un suave silbido y desapareció. Una mancha en la oscuridad. ¡Corran! ¡Vamos! Los otros guardias estaban de pie junto a la entrada, manteniendo las puertas abiertas. Me hacían señas desesperados para que huyera. Pero parte de mí quería quedarse, alzar la mano, tocar el cielo y volver al lugar en el que debía estar. Sentir la Rebeca de mi madre entre las yemas de mis dedos suaves como los de un bebé y mirar al cielo nocturno maravillado por lo que podría ser. Todo estaba ahí. Y sin embargo, mi cuerpo sabía que debía huir. En cuanto entré, oí golpes, trozos de carne esparcidos por el patio, fragmentos de hueso que se clavaban en el alambre de espino, telas hechas jirones. Fuera lo que fuese lo que había allá arriba, ahora estaba contento y el aullido del viento era silencioso. Todos nos quedamos ahí de pie. Apenas podía respirar. Había estado tan cerca de rendirme, de ceder. Fuera lo que fuese lo que había ahí arriba, no tenía intención de preocuparse por mí. No había amor, ni alegría, ni consuelo. Todo lo que podía prometerme era una muerte rápida en el mejor de los casos, o la vida de una marioneta insomne. Por un momento, todos nos quedamos ahí. No éramos ni presos ni guardias en la prisión. En ese momento, solo éramos personas intentando comprendernos a nosotros mismos. Me procesaron al día siguiente. Volvieron a comprobar mi sangre. Resultó que habían contaminado mi resultado. El trabajo chapucero de la estimada agente de biotecnología Hatchet. Esta vez vi claramente cómo sellaban mis papeles. Tinta azul con la forma de un pequeño girasol. Me sacaron del estado. Dijeron que era una cuestión de seguridad por haberme peleado con Marlin. Al parecer, se había roto las 2 piernas y el hombro. Sin embargo, yo sabía que no era así. No era una cuestión de seguridad. Se trataba de arreglar un grave error. Esa prisión tenía un propósito, pero yo no formaba parte de él. En lugar de eso, cumplí mi condena en un lugar sin viento, y ahora estoy en libertad condicional. Hasta el día de hoy, me recorre un escalofrío por la espalda cuando oigo el silbido del viento. Tengo miedo de mis sueños, de mis recuerdos. Tengo miedo de que todavía haya algo en mí que no quiera que vuelva atrás, que mire hacia arriba. Mi psiquiatra, el Dr. Bogan, me dice que tengo un trauma agorafóbico que superar. Dice que tiene algún tipo de tratamiento experimental para ello,
pero no lo sé. La terapia de sobreexposición suena peligrosa. Pero incluso ahora me encuentro despertándome de repente en mitad de la noche. Mi cuerpo se habla a sí mismo, diciendo verdades que no podría saber a una habitación vacía. A veces ni siquiera en mi propio idioma. A veces en ningún idioma. De vez en cuando una pluma blanca se posa en mi hombro. Y sé que mirar hacia arriba sería mi fin. O tal vez el principio.